doctora? Muy bien. ¿Hace cuántos años que hace política? Muchísimos, desde que tenía 18 años. ¿Sí? ¿Militaba en dónde? ¿En la Juventud Universitaria? Primero empecé militando en el Partido Intransigente, en la Juventud Intransigente. En el partido de Allende. De Oscar Allende. Oscar Y Allende. después, cuando ingresé en la universidad, empecé a conocer el pensamiento de Perón y Eva Perón y me afilié al peronismo y desde entonces, bueno, he militado siempre. ¿Y qué se diferencia el pensamiento de Perón al pensamiento actual del peronismo? O al menos los hechos. No, el pensamiento de Perón es la base y el origen de nuestro movimiento y tiene una doctrina que todavía está vigente. Si uno lee el pensamiento de Perón, es casi como que predecía cómo podían estar las cosas a esta altura. Doctora, la interrumpo. Sí. ¿Qué hizo usted en la época de Menem cuando no me diga que fue el pensamiento de Perón? No, la verdad que yo en la época de Menem fue en la época en que me empecé a vincular con Cristina Fernández de Kirchner y con Néstor Kirchner. En ese momento esa agrupación se denominaba La Corriente y por supuesto planteamos las diferencias que teníamos acerca de un gobierno que estaba llevando adelante una política neoliberal que no tenía nada que ver con las bases del peronismo, ¿no? Bueno, lo dijo Menem, si yo decía lo que iba a hacer nadie me votaba. Claro, así que a partir de ahí empecé a militar en un espacio que tenía otra impronta y que yo creo que cuando fue gobierno, si uno mide los índices de muchas cosas que inciden en la vida cotidiana, aquellos 12 años fueron de mejor vivir para los argentinos, ¿no? En todo aspecto. Pero mire que la doctora Fernández levantó la mano en la privatización de YPF y el compañero Kirchner dijo que Cavallo era el superministro de Economía. Bueno, todos cometemos errores en la vida. ¿Usted nunca ha cometido algún error? No, yo no hablo de mí, estamos hablando de Kirchner. Por eso, bueno, sí, ellos también, como muchos dirigentes políticos, respetan a veces determinada conducción y llega un momento que se dan cuenta que las políticas de Estado que se han implementado no son las correctas y pueden cambiar de posición. Usted sabe más que yo seguramente, pero yo particularmente advierto que hay una falta de patriotismo en la clase dirigente, no en todos, ¿no? Si no se habla de patria, se habla de otras cosas y usted ve, patria no existe, o existe el 9 de julio, existe la batalla de Tucumán. No sé a qué se refiere usted con la patria. Yo creo que lo que tiene que hablar la dirigencia política es de los problemas de la gente, de lo que nos pasa con la economía, con la educación, con la salud, con el medio ambiente, con la inserción en el mundo de la comunicación con las nuevas tecnologías. Creo que de lo que tenemos que hablar es de lo que le pasa a la gente todos los días. Y sí creo que habría que elevar el nivel de debate porque creo que mucha incidencia de los medios de comunicación en lo que es la cuestión inmediata genera que se haya ido reemplazando el debate por algunas acciones simbólicas que se alejan de la política. Yo, por ejemplo, he visto imágenes hace poco de un diputado que creo que es de, no sé si es de Cambiemos, del partido de Milei, que a veces se presenta en la Cámara de Diputados con una pala o que se pone un relojito para contar las mentiras. Y esas son cosas que despiertan la atención de la gente, pero que no contribuyen a fortalecer la democracia, porque son tonterías. Para mí es una falta de respeto al ciudadano hacer esas cosas que mediáticamente pueden tener mucha repercusión, pero que no le mejoran la vida a nadie. Doctora, ¿cómo ve este declive económico de la Argentina en los últimos años? Bueno, yo creo que es parte de lo que está ocurriendo en el mundo. Usted sabe que la pandemia es un fenómeno al que gracias a Dios hemos sobrevivido, pero que en lo que se refiere al impacto de la economía ha sido feroz.
la economía nuestra ya venía golpeada, muy golpeada, por la deuda que generó el gobierno de Mauricio Macri, que es una deuda astronómica, y eso incide también en algunos de los índices de nuestra economía. Pero nuestra economía, según lo ha dicho antes de ayer el ministro de Economía, es una economía que está creciendo el empleo, y lo que todavía no se está pudiendo manejar es el freno a la inflación, pero se está poniendo esfuerzos en eso. Recordemos también que hay otros lugares como Estados Unidos, que ha sido una economía de las más estables del mundo y que hoy tiene índices de inflación que no tuvo antes, yo creo que en la historia. Doctora, ¿cómo ve este hecho de que, a ver, cuando hubo que votar este acuerdo con el Fondo Monetario, y sin llevarnos por el cartel, porque mucha gente, no, porque son kirchneristas, ya, a ver, ¿quién no apoyó este ajuste? Fue el kirchnerismo. Alberto Fernández. ¿Y quién apoyó este ajuste? Juntos por el Cambio. No, perdón. Creo que ahí hay una simplificación que hace usted que no es tan correcta. Sí es cierto que el kirchnerismo cuestionó el acuerdo con el fondo, claro, pero no es que lo votó Cambiemos, lo votó la gran mayoría de los bloques políticos de la Cámara de Diputados. Juntos por el Cambio apoyó. Juntos por el Cambio apoyó, como apoyó también gran parte del peronismo, que representa a gran parte de las provincias argentinas, a excepción de los diputados alineados con el kirchnerismo. Sí. ¿Cómo ve eso usted, esa grieta que se da, digamos, en el partido? La verdad que yo creo que la situación económica en la que nos dejó Mauricio Macri y la situación de lo que es la Argentina en el contexto internacional no permitía no firmar un acuerdo con el Fondo Monetario. Yo no creo que hubiera habido otra salida en ese momento y en ese contexto. Hoy estamos en otro contexto. ¿Por qué digo estamos en otro contexto? Porque cuando se firmó el acuerdo con el fondo, no estaba Lula en Brasil. No había un fortalecimiento de los líderes de Latinoamérica que hoy puede volver a resurgir como fue en aquella época en la que gobernaba Néstor Kirchner, y creo que el gobierno hizo su mejor esfuerzo. Es más, si usted lo lee acabadamente al acuerdo que firmó Alberto Fernández y al acuerdo que firmó Néstor Kirchner con el Fondo Monetario Internacional, son idénticos. La única diferencia es que las circunstancias económicas, la no pandemia y un montón de otras circunstancias económicas permitieron que Néstor Kirchner, como como Chávez en aquella época, pudieran pagar y terminar la deuda con el fondo. Algo que en este momento no ha sido posible. Yo la verdad que creo que lo que el peronismo necesita a nivel nacional es acordar la síntesis de una plataforma para decirle a los argentinos qué vamos a proponer desde ahora en adelante y en todos aquellos aspectos que hacen a la vida de cada familia en cuanto a la economía, los servicios, las tarifas, el trabajo, que es el gran ordenador de la sociedad, y creo que pasa por ahí lo que aspiramos todos los que estamos, digamos, afiliados al ideario peronista. Bueno, doctora, ¿va a ser candidata? Sí, voy a ser candidata a legisladora por la sección oeste. Sección oeste, digamos, es Hierbabuena. Es una sección muy amplia, va desde La Guadita hasta la comuna del Sacrificio y Yánima, atravesando 11 municipios y 43 comunas. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está la campaña? Bien, estamos trabajando con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo. La verdad que somos una provincia que necesita la voz de las mujeres en la legislatura, y yo creo que tal como se están constituyendo las otras listas, va a ser difícil que haya mujeres en la legislatura. ¿Por qué lo digo? Porque pero no hay un cupo. Nosotros tenemos, bueno, justamente nosotros no hemos aprobado en Tucumán, no tenemos vigente la Ley Nacional de Paridad de Género, que establece un cupo de 50 y 50, es decir, 50% de mujeres y 50% de varones en las listas. Nosotros todavía conservamos aquella ley del cupo del 30%. ¿Esto qué significa?
que a pesar de que las mujeres somos el 52,8% de la población, según el último censo, Sí. sí las listas, la mayoría de las listas, a excepción de la nuestra en la sección oeste, que llevan varones en el primer y segundo lugar y a las mujeres en el tercer lugar, si todas esas listas no sacan por lo menos 3 legisladores, las mujeres se quedan afuera. Entonces, uno de los grandes desafíos de nuestro espacio, que es Proyecto Popular, es que la lista la encabeza una mujer, porque así tenemos más posibilidades de sentarnos en la legislatura y de poder plantear toda una agenda que está vinculada a la igualdad de derechos, en la que venimos quizá con un poco de retraso en Tucumán, y también para plantear otras cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cívica. Yo no acuerdo con que continuemos con el sistema de acoples. Me parece que es un sistema perverso que elimina la posibilidad de debate político, de que haya identidades que se puedan detectar en los diferentes partidos políticos, y donde la gente llega al cuarto oscuro y se encuentra con 200.000 boletas, donde no sabe qué corresponde a qué y tiene que llevar el voto desde la casa, porque si no, no tiene cómo elegir. Entonces, yo creo que debemos volver. Si hoy en día nosotros, si hace un año atrás planteábamos la reforma de la Constitución, podían decir, quieren la reelección de fulano, qué sé yo. Indefinida. Ahora no. ¿Por qué? Porque ahora cualquier gobernador que gane, que esperemos que sea Osvaldo Jaldo quien nos representa al frente de todos, puede tener 8 años para gobernar si la gente así lo quiere. Entonces a mí me parece que es el momento de plantear algunas reformas y principalmente la de la ley de acopio. Mejorando la calidad institucional. Por supuesto, porque si hoy yo le pregunto a usted, ¿qué diferencia en el pensamiento político a los diferentes acoples de los diferentes partidos? Estoy segura que no me va a poder decir qué los diferencia, porque no hay debate de ideas, claro. Hay solamente publicidad de nombres, y nosotros queremos debatir ideas. Por eso también nos estamos preparando con nuestra propuesta. Nosotros tenemos una propuesta, yo siempre he sido una persona comprometida con la realidad social y económica de Tucumán, y en cada lugar que me tocó ocupar como función pública dejé algo, digamos, como fruto de esa gestión. Cuando me tocó ser intendenta de Las Talitas, dejé las bases de un municipio que está en pleno crecimiento. Cuando me tocó ser legisladora, dejé leyes que beneficiaron a la igualdad en la igualdad de derechos a las mujeres, como la Ley de Emergencia en Violencia de Género, como la ley que permite que las empleadas públicas tengan 2 días al año para hacerse los exámenes de prevención mamaria y ginecológica, que mucha gente no la conoce a la ley, pero usted sabe que... ¿Está vigente? Está vigente. Usted sabe qué hacemos las mujeres, ¿no es cierto? Cuidamos siempre a los que están a la vuelta nuestra y nosotros nos dejamos para el final. Entonces es una ley para que la mujer trabajadora no tenga excusa para hacerse los exámenes de prevención y así podamos bajar los índices de mortalidad de cáncer de mama y de cáncer de cuello uterino. También en mi paso por el instituto, en el que hemos hecho una gran revalorización de la política de vivienda. Ustedes piensen que entre el año 2015 y 2019 no se entregó una sola vivienda en Tucumán. Desde el 2019, en plena pandemia, hasta ahora... 2015 a 2019 es Macri. Sí, si no me equivoco. 2015 a 2019 es Macri, en Tucumán no se entregó ni una sola vivienda. Nosotros, desde el 2019 hasta hoy, yo estuve hasta hace 6 meses en el instituto, en ese periodo entregamos más de 2.000 viviendas en Lomas de Tafí, en San Andrés, en Las Talitas, en Tafí Viejo, en las viviendas, hicimos las viviendas de Simoca, que fueron para que se instalara la fábrica de dulces, hicimos viviendas en el Mollar, Manantial Sur, incorporamos toda la obra que estaba abandonada de Manantial Sur y que estuvo abandonada durante años, la incorporamos al programa Reconstruir y hoy ya se están entregando las últimas viviendas. Quiere decir que cuando termine esta gestión, la gestión Jaldo-Mansur, Mansur-Jaldo, habrá entregado más de 3.500 viviendas en Tucumán y tiene en ejecución el programa de las 3.600 viviendas. Entonces, ese paso mío por el instituto me ha permitido ver que tenemos que mejorar el sistema de acceso a la vivienda. ¿Qué significa esto? Que si bien el sorteo es un sistema que se puede decir transparente, no es justo.
¿Por qué digo que no es justo? Usted está inscripto hace 15 años en el instituto Y si no sale por y tiene 5 hijos. Claro. Yo me inscribí hace un año y tengo un hijo. Salgo sorteada Y claro. y accedo yo a la vivienda. No hay... Entonces, hay que establecer un sistema de inscripción con puntaje y con un sistema, digamos, informático que permita que uno cuando se inscribe ya automáticamente sepa en qué año le va a tocar la vivienda, para que sea como cuando nosotros éramos chicos. Yo me he criado en un barrio del Instituto de la Vivienda, de los empleados de comercio, y ¿cómo era en esa época? Bueno, te adjudicaban la casa antes de que se empiece a construir. Claro. Entonces, mis padres iban pagando y nosotros los fines de semana íbamos a ver cómo iba la obra de construcción de mi casa. Una inversión, claro. Entonces, creo que todas esas políticas... O los créditos del banco hipotecario también eran las tenemos que modificar con una ley, como también creo que mientras estuve en el Instituto de la Vivienda, nosotros abrimos las puertas teniendo en cuenta la realidad social que tiene Tucumán y la Argentina. ¿Usted sabe qué porcentaje de trabajadoras y trabajadores son informales? El 50%. Entonces, los trabajadores y las trabajadoras ¿cómo acceden? No tenían acceso a la vivienda. Claro. Entonces nosotros abrimos las puertas, por supuesto con el acompañamiento en su momento del gobernador Mansur y después de Osvaldo Jaldo, y firmamos convenio con Cibara, trabajadores informales, con Cibara, con canillitas y con peones de taxi. Hoy Claro. hay trabajadoras y trabajadores de esos 3 grupos que ya tienen una vivienda subsidiada por el Estado. Entonces, lo que yo quiero es que eso se establezca a través de una ley, porque cuando hay convenio, oportunamente quien está al frente del instituto puede o no cumplir el convenio. Cuando es por ley, les corresponde a todos y significa una ampliación de derechos. Bueno, estas son algunas de las cosas que queremos trabajar desde la legislatura. Bueno, doctora, mire esa cámara y háblele a la gente. Bueno, sus últimas palabras en este programa, ¿no? Sí, sus últimas palabras suenan feas. Bueno, dígale a la gente. No, bueno, yo lo que le quiero decir a la gente que soy una persona comprometida con la militancia y con la función pública.